Y entonces vamos a iniciar con esta presentación. Ok, entonces de nuevo me ven todos ahí en la presentación con el puntero láser del benceno. Sí. Sí, ok, listo, qué bien. ¿Todos o nada más usted? ¿Me ven los demás? Sí, también se ve. Ok, Sí, muy bien. profesor. Excelente. Bueno, miren, este compuesto, este señor del que vamos a hablar es un señor muy interesante. Y para esto, aquí pasaríamos días hablando de este señor por lo interesante y lo amplio. De hecho, ustedes abren cualquier libro de química orgánica y del benceno se tocan 2 capítulos, o sea, un solo capítulo no es suficiente. Entonces ellos, en cualquier libro de química orgánica, ellos hacen mucho énfasis porque el benceno es un compuesto súper importante porque a pesar de ser algo que es cíclico, se comporta diferente a un ciclohexano, por ejemplo, ahora vamos a ver. Entonces, es un compuesto que tiene mucha utilidad porque por muchos años cautivó mucho a los científicos, los tenía casi locos y luego que conocieron sus propiedades lo volvió loco de nuevo. Entonces, el benceno, ¿qué es lo que hace atractivo y tan versátil al benceno? Porque la química orgánica del benceno incluso divide, así como hay química orgánica, química inorgánica, incluso a la química del benceno se le llama, o a todo ese grupo se le llama compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos. Entonces, los compuestos aromáticos se les llama así porque todo lo que son los... Profe, se le fue el sonido. ¿Sí? ¿Me escucha de nuevo? Ya salió. Ya. Gracias. Ok, entonces los compuestos de benceno imparten muchos olores, no son esos olores, ¿se acuerdan de los alcanos que eran como muy fuertes, a disolventes, a cosas así como gasolina? Los compuestos aromáticos son como más dulzones, más así, como que casi adictivos a veces, los compuestos aromáticos. Y ahí es donde está el problema, porque el problema es que los compuestos bencénicos son carcinógenos. Entonces se van, como quien dice, tras el gusto de la persona y eso produce cáncer. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es el benceno, vamos a hablar un poquito de una introducción, la nomenclatura, algunas propiedades y las utilidades. Ok, bueno, ¿se acuerdan cuando en nuestra primera clase hablamos de los hidrocarburos y había un grupo grande de compuestos llamados alifáticos? Y en ese grupo entran lo que son los alcanos, los alquenos, los alquinos y bueno, también lo que son los cíclicos, que ahí entran como quien dice tanto cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, todos ellos pertenecen al grupo este de los alifáticos. Los grupos o compuestos aromáticos son también hidrocarburos porque también tienen o solo tienen carbono e hidrógeno, pero ellos se separan de los alifáticos porque tienen propiedades químicas y físicas completamente diferentes, pero siguen siendo hidrocarburos, pero son, recuerden las 2 grandes clasificaciones, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos. Y de los alifáticos, lo que ustedes conocen, los alcanos, los alquenos, los alquinos, y pues los correspondientes anillos de ellos, o sea, los ciclos. ¿Ok? Entonces, imagínense el siglo, por allá por el 1800, que los químicos investigaban, iban encontrando dudas y cosas. Hubo una sustancia que a ellos los tenía, como les decía, medio locos. ¿Locos en qué sentido? En que no dilucidaban su estructura, no podían determinar la estructura de ese compuesto y no sabían, esto que ustedes ven aquí no se sabía años antes de los 1866. Entonces, ellos no daban con la estructura de esta sustancia.
de lo que se llamaba o llama benceno. Ellos pensaban que era lineal, pero tenía propiedades como que tenían un doble enlace, a veces como que se comportaba como que no era lineal, sino cíclico o ramificado, o tenía más dobles enlaces, o sea, los tenía a los científicos locos. Entonces no daban, las cosas que ellos hacían, los experimentos, en algunas cosas indicaban una y en otra indicaban otra. Entonces no había manera de que se pusieran de acuerdo porque todo era un enredo, como quien dice. Entonces este señor que se llamaba Frédéric Kekulé, él era un belga, un químico belga que lo torturó mucho esta sustancia. Y eran estos señores que se dormían en el laboratorio pensando y tirando cráneo y que qué será, por qué esto, y los tenía muy desconcertados. Y bueno, en una de esas él tuvo un sueño y tanto estaba trabajando con esto todo el día hasta lo soñaba. Entonces él tuvo un sueño donde él veía como una especie de serpiente, que la serpiente bailaba enfrente de él, así como se burlaba, y en una de esas la serpiente empezó a bailar y se agarró la cola y se la mordió. Entonces él despertó asustado, pero también con una idea. Y él decía, bueno, pero si el benceno fuera un anillo cerrado, de repente podría ser y tener más lógica. Entonces él empezó a hacer todos sus experimentos en mente pensando como que la molécula era un anillo. Y así fue. Él descubrió de que no solo era un anillo, no como él. ¿Se acuerdan este compuesto? Este compuesto que está aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama? Uy, voy a hacerlo de nuevo. Me quedó feo. A ver, ¿quién sabe cómo se llama este compuesto? ¿Quién sabe? Ciclohexano, profe. Ciclohexano, correcto. Ciclohexano, Okay. profe. El ciclohexano, exactamente. El ciclohexano. Entonces, si al ciclohexano yo le pongo esto, sería ciclohexeno, ¿verdad? Sí. Si le pongo eso, sería ciclohexeno. Si yo le pongo otro aquí, sería un ciclohexadieno. Y si le pongo otro aquí, sería un ciclohexatrieno. Bien. Bueno, es como un alqueno cíclico con triple enlace. Pero resulta, y es lo que desconcertó más a estos señores, es que no se comportaba como un alqueno. Cuando este ciclohexano tenía 3 enlaces, dejaba de comportarse como alqueno. ¿Se acuerdan la reacción que utilizamos en la última para identificar los alquenos, que era el permanganato de potasio, que era moradito y se ponía chocolate? Bueno, ¿se acuerdan cuando hicimos la prueba del benceno que no se puso chocolate? Entonces, ¿por qué? A mí se me olvidó decirles eso, pero en el laboratorio, cuando ustedes le agregan permanganato al benceno, no se pone o no reacciona como un alqueno. Y miren, tiene 3 enlaces triples y no se porta como un alqueno. Entonces esto todavía desconcertaba más a los científicos, y es que la estructura del benceno en forma de ciclo imparte propiedades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque este doble enlace ahorita está aquí, después se mueve para acá, y este de aquí se mueve para acá, y esto se mueve después para acá. Y entonces después este se mueve para acá, este se mueve para acá, y este se mueve para acá. Y se la pasan en ese baile. Entonces todos esos electrones están haciendo vueltas aquí así, en ese doble enlace. Entonces, por eso es que el benceno se simboliza con es como un ciclohexano con un circulito así. Es como que lo escribiéramos así. Así. Entonces, esto que está aquí es el benceno. Es una estructura completamente diferente, con propiedades completamente diferentes a un ciclohexano.
ciclohexeno o ciclohexatrieno. Entonces ese enlace se vuelve deslocalizado porque en un momento está aquí, en otro momento está aquí, y en ese juego se la pasan girando para allá, para acá los electrones, y eso hace que la molécula sea con propiedades únicas. ¿Ok? Entonces, ese fenómeno se llama la resonancia. No es que está sonando, sino que se están los electrones moviendo. Miren, este de aquí pasó para acá, este de aquí pasó para acá, y en ese sentido se la pasan ahí toda la vida. Y eso se llama el principio de resonancia, que es único en los compuestos con benceno. Entonces, miren, se simboliza así como un ciclohexano con un círculo. Si le quita este círculo, es ciclohexano. Ok, entonces, miren lo que les decía, por ejemplo, en el laboratorio, si yo agarro, por ejemplo, este cicloalqueno, que sería ciclohexeno, y le agrego permanganato, me da esto que está aquí. Esto sería un diol. Y entonces, esto que era aquí morado, se vuelve aquí chocolate. Si yo a eso, aquí al benceno, le agrego permanganato, que acuérdense que es moradito, no hay reacción. No hay reacción. Entonces, otra reacción, y esto no es para que, esta que viene acá no es para que no aprender. Voy a poner aquí una cruz, no aprender. Solo es un ejemplo de por qué es diferente. Por ejemplo, si yo a un cicloalqueno le agrego bromo, esos dos bromos se meten aquí. Pero, ¿por qué si el benceno tiene un doble enlace ahí, no agarra el bromo? No reacciona, miren. Entonces, eso es lo que desconcertaba mucho a los científicos, y por eso es que la química del benceno es completamente diferente, reacciona completamente diferente a los alquenos, se comporta completamente diferente a los alquenos. Miren que aquí ni siquiera hay reacción. No es que el benceno no reaccione con nada, sí reacciona, pero con lo que comúnmente reaccionaría un compuesto de doble enlace, no lo hace. Reacciona de otras maneras. Ok, entonces aquí iniciamos lo que es un poquito la parte que hace al benceno una familia completamente diferente, y por qué es tan importante para incluso nosotros que manejamos salud, o sea, los que están en enfermería, los que están en nutrición, en farmacia, porque es la base de muchos medicamentos. Entonces, recuerden cuando hablamos de los heterociclos, que son ciclos que tienen un carbono, o sea, que tienen un elemento que no es carbono, sino nitrógeno o oxígeno. Entonces, todos estos compuestos que tienen anillos con un nitrógeno, un oxígeno, un azufre, son heterociclos. Piridina. La piridina forma parte de los ácidos nucleicos. O sea que en todos nuestros genes, en todo nuestro ADN y ARN, están estas moléculas que son anillos que se derivan del benceno, pero son en forma heterocíclica. El pirrol, todas estas cosas, miren, por ejemplo, la hemoglobina, esta forma que está aquí se llama pirrol. Cuando se le agregan todos estos sustituyentes se llama porfobilinógeno. Entonces, cuando se forman, se agrupan 4 porfobilinógenos con hierro, forman la hemo, que es la hemoglobina. Entonces, miren la importancia de lo que son los compuestos heterociclos. Esto lo van a ver con más detalle en bioquímica, pero para que vayan viendo una introducción. Entonces son muy importantes lo que es conocer estos anillos, porque a nivel biológico forman parte. Entonces estas pirimidinas, mire, purina, no sé quién tiene por aquí un gatito, perrito. ¿Han escuchado? Dale purina a tu perrito para que le crezca el cabello y más fuerte, no sé qué, se llama purina. Bueno, porque la purina, esto es una base con la que se forman las proteínas, los ácidos nucleicos, con lo que se reproducen las células, con las pirimidinas y las purinas. El imidazol, miren, este es otro grupo muy importante en farmacia porque los imidazoles son la base de muchos fármacos. Muchos, por ejemplo, compuestos para los hongos se derivan de un grupo imidazólico, un imidazol. Entonces, los heterociclos, mire que son muy, muy importantes. Entonces, la química del benceno, por eso le decía que es muy, muy amplia. O sea que imagínense con un benceno todo lo que hace ahora 2. Entonces, el naftaleno
por ejemplo, que es el que todos conocemos como las bolitas esas de naftalina, para que se ponen en la, bueno, que usaban nuestras abuelitas. Usaban eso para ponerlo en la ropa, esas bolitas blancas, o a veces las echan en el baño, en los baños. Esas bolitas tienen como un olor, esas son bolitas de naftalina que le llaman. Bueno, ellas están compuestas de naftalenos. Ya empiezan ustedes a imaginar. Yo creo que todos han olido la naftalina. ¿Alguien aquí ha olido la naftalina? O alguien que ¿Alcanfor, no. profe? El alcanfor, Ah, exacto. Exacto, bueno, eso contiene naftaleno. Y son dos anillos así, ¿ok? Entonces, eso sigue creciendo. O sea, la química del benceno es muy amplia. Cuando son 3, se llama antraceno. Y cuando son 3, pero inclinados así, se llama fenantreno. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero eso se va complicando todo lo que es la nomenclatura, porque imagínense, aquí hay 10 posiciones. Entonces, eso se vuelven nombres larguísimos de 3, 4 líneas de un extremo al otro. Entonces, cuando ya se empiezan a poner hacia un lado, hay que poner paréntesis y llaves, y bueno, es todo un reto ponerle nombre a esas cosas, pero hay sistemas para hacerlo. Entonces, miren cómo se van nombrando, miren, bueno, entonces esto es muy importante porque ahorita van a ver una estructura que nos lleva al colesterol. El colesterol tiene una parte muy parecida a esto. Entonces, son compuestos que son como parte o piezas de muchas sustancias muy útiles en el cuerpo. Entonces, claro, no todos son los buenos de la película. Por ejemplo, a nivel de lo que son los hidrocarburos, los pirenos, los benzopirenos, dibenzopirenos, son compuestos que se encuentran mucho, sobre todo en el diésel. Recuerden que el petróleo es la fuente de la mayoría de los hidrocarburos. Entonces, estos hidrocarburos pesados o polinucleares, aquí se me fue, polinucleares. Los polinucleares son que tienen varios anillos, ¿ves? Entonces, por eso se llaman polinucleares, son altamente carcinógenos. Entonces, cuando ustedes ven un camión de esto echando humo, huyan, porque ese humo no es nada más el carbón lo que va a molestar, sino todos esos pirenos que están saliendo ahí, uno lo respira y eso da problemas de cáncer, ¿ok? Esos benzopirenos. Esos benzopirenos actúan formando, miren, un epóxido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del epóxido? El epóxido allá que era como un éter con un ciclo. Bueno, forman epóxidos reactivos que forman enlaces con el ADN, o sea, alteran el ADN. Entonces, huyan de ese humo que tiran esos buses y esos camiones. ¿Ok? Entonces, ya creo que con esta estamos ya casi terminando. A ver, una cuestión. Miren, volviendo acá atrás, quería mostrarles algo. Miren, si aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos esta estructura así. Este es un ciclopentano. Y este es fenantreno. Esto que está aquí, a esta estructura, si yo le agrego un pentano aquí, se llamaría ciclopentano perhidro, y le agrego por aquí le agrego unos OH, y creo que como por la posición esta le agrego un OH, no me acuerdo bien. Si yo agrego estos grupos OH, le agrego un pentano, esta estructura se llamará ciclopentano perhidrofenantreno, y esto es lo que va a formarnos lo que se llama el colesterol, señores. El colesterol es la base, no solo de las grasas, es la base de la formación de las hormonas, de muchos compuestos en el cuerpo. O sea, el colesterol no podemos, si en el cuerpo tenemos 0 colesterol, nos moremos. O sea, el colesterol es bueno en cierto nivel, porque es el precursor de las hormonas sexuales, de muchas vitaminas, de muchos procesos en el cuerpo que ustedes lo van a ver en bioquímica. Y claro, si el colesterol se nos eleva, entonces ya el asunto, como quien dice, siempre los extremos son malos. Pero el colesterol se deriva de esto, del ciclopentano perhidrofenantreno. Ese es el nombre base del colesterol.
El colesterol tiene un par de cositas más, pero se deriva de esto. Ok, entonces, pueden ponerle ese nombre a uno de sus hijos, ciclopentano, peridrofenantreno. Ya saben, cada vez que lo van a llamar ciclopentano, ven acá. Bueno, miren, para terminar, vamos a entrar aquí en lo que se llama los alótropos. Los alótropos son, digamos, esto los hablamos un poquito al inicio en la primera clase. ¿Recuerdan cuando hablamos la importancia del carbono en la primera clase? Creo que fue que les agarraba un lápiz y alguien me prestaba un diamante. ¿Y cuál era la diferencia? Entonces, digamos, esa diferencia es porque son alótropos. O sea, un alótropo son sustancias que están compuestos del mismo elemento. O sea, ambos están compuestos de carbono, pero cada uno de ellos está compuesto en forma, digamos, estructura diferente. O sea, el grafito, que es lo que está compuesto nuestros lápices, las minas, esas que uno le pone a los lápices, lo que está en el centro, son puros átomos de carbono, así como en especie de mosaicos, como en especie de hexágonos, así como en especies de capas. O sea, si lo viéramos con un supermicroscopio, veríamos como que hexágonos así, pegados uno con otro, así como en especie de láminas, ¿ok? Pero si viéramos al microscopio un diamante, lo veríamos como especie de tetraedro. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el tetraedro? Bueno, imagínense puros tetraedros hechos de puros carbonos, unidos uno contra otros. Entonces, eso da una estructura sumamente fuerte. Y como ustedes saben, el diamante es una de las estructuras más fuertes, o sea, es la estructura más fuerte a nivel natural que existe. Ahora, se han inventado compuestos más fuertes que el diamante, pero son artificiales. O sea, que lo más duro que existe por naturaleza es el diamante. Ahora, el hombre ha creado otras, carborundo y otros que no me acuerdo bien el nombre, son más duros que el diamante, pero son artificiales. ¿Ok? Entonces, aquí entramos en lo que se llama los fullerenos. Los fullerenos, como que los químicos se pusieron a jugar ahí con rompecabezas. Todas estas bolitas que ustedes ven aquí son átomos de carbono. Entonces empezaron a hacer como figuritas y cuestiones. A esta pelota que como ven en la pelota de fútbol son hechas por hexágonos y pentágonos. Bueno, lo hicieron así. En vez de una pelota, lo hicieron así con puros átomos de carbono. El que hizo eso se llamó Buckminster Fuller. Entonces por eso le llamaron, mire, son 60 carbonos. Le llamaron a esta molécula el Buckminster fullereno. Pero bueno, el asunto que implica el juego que hizo este señor, mire, y esto que ustedes ven aquí sea o puede ser lo que nos puede evitar una tercera guerra mundial, señores. Mire, ahorita mismo, no sé si yo se los dije, pero ustedes saben cuál sería la causa de la tercera guerra mundial. ¿Alguien sabe? Por falta de agua, profe. El Exactamente. agua. El agua, el agua y felicidades. El agua, estamos rodeados de agua. 3/4 partes del planeta está rodeado de agua, pero es de agua que no se puede tomar. Entonces, el agua que se podía tomar es el agua subterránea, o sea, el agua que nosotros vemos, o sea, nosotros vemos los ríos, pero ese río viene de kilómetros de riachuelos, de cosas que ni vemos, de pequeñas gotitas, de ojitos de agua que se han ido unos juntando con otros, miles de chorritos y chorritos y chorritos que se han ido juntando desde la montaña y se han ido juntando y han formado estos grandes ríos en los cuales nos bañamos y tomamos agua. Pero todas esas aguas subterráneas están siendo contaminadas, los ríos se están dañando, entonces el agua está escaseando. Nosotros somos benditos aquí porque todavía tenemos agua, pero eh, la mayoría de los países de África no tienen agua, ¿ok? Y hay mucha gente muriendo por agua. Entonces, vemos que, bueno, pero si tenemos los mares, pero esa agua no la podemos tomar. Entonces, tratar de sacar el agua del mar es sumamente costoso. La única manera es destilarla. Para destilar el agua del mar se necesita mucha energía. Entonces, para producir esos niveles tendrías que ser un productor de petróleo. Y eso solo lo hace Dubái y esos países que tienen tanto petróleo. Son los únicos que ellos producen agua del mar, porque ellos tienen petróleo.
Pero cuando se les acabe el petróleo, ellos no van a poder producir agua. Así que imagínense. Entonces, volviendo al tema de la Tercera Guerra Mundial. Ajá. Entonces. Estamos aquí, estamos aquí. Sí. Ok. Bueno, entonces, volviendo al tema de la Tercera Guerra Mundial. Cuando empieza a escasear más el agua, van a empezar a haber guerras por el agua. Y aquí es donde los químicos entramos y vamos a frenar la Tercera Guerra Mundial, señores. Gracias al invento que hizo este señor que se llamó, bueno, no sé si está vivo, Buckminster Fuller. Gracias a este invento, que fue la bola el Buckminster Fullereno. Entonces, a partir de esto se empezaron a hacer nanotubos de carbono. O sea, en vez de hacer una pelota, empezaron a cortar aquí y a extender esto. Esto viene de un fullereno de este de aquí. Solo que esto lo han ido alargando. Esto es un segmento, pero esto, miren, son nanotubos que tienen, son nanotubos que tienen esto a nivel microscópico, es todavía más chico. O sea, estamos hablando de cosas de tamaño a nivel atómico. O sea que esto es como que fuera, podemos decir que los cabellos de un virus. Es el tamaño si pusiéramos la peluca de un virus, este sería uno de sus cabellos. ¿Profe, tanto así? Sí, es algo sumamente pequeño. Sumamente pequeño. Yo no tengo idea cómo ellos sintetizaron esto tan diminuto, pero lo hicieron. No tengo idea y no me cabe en la cabeza cómo, pero lo lograron. Ellos lograron hacer estos filamentos, por eso se llaman de nanotubos. O sea, cuando ustedes escuchan nanotecnología, cuando hablamos de microtecnología, son cosas microscópicas, cosas que los chips, que se ven con un microscopio, pero estas cosas no se pueden ver con un microscopio. Ahora se han inventado algunos microscopios súper potentes que se llaman los microscopios de efecto túnel, que con eso sí se logra poder ver a nivel atómico. A mí hasta que se me erizaba la piel cuando vi por primera vez un átomo, una foto de un átomo, porque yo pensé que en mi vida iba a poder ver la imagen de un átomo, porque el átomo era algo, ¿no? Digamos, que yo pensé que nunca se iba a lograr ver. Y con la tecnología que se tiene ahora, ya se puede ver los átomos, se pueden tomar fotos de los átomos. Entonces, estos microscopios son sumamente potentes. Entonces, ellos no solo lo ven, lo hacen, lo arman. Ellos hasta se ponen a hacer bromas y hacer muñequitos con estos, empiezan a alinear estos átomos y empiezan a hacer figuritas como quien Lego empieza a poner piecitas. Entonces, eso es una maravilla. Yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Entonces, este nanotubo es algo que es una especie de hilo enorme. Entonces, ¿para qué sirve esto con respecto al agua? Bueno, imagínense como así cuando hacemos un colador. Entonces, si yo hago pasar agua por aquí, entonces todo lo que es la sal va a quedarse atrapada y solo va a pasar. Esto es tan pequeño que por aquí solo cabe agua. Entonces, esto me va a permitir a mí filtrar el agua de mar. O sea, miren lo que implica poder yo con esto filtrar el agua de mar. Quiere decir que yo resolvería el problema del mundo del agua y podría evitar la Tercera Guerra Mundial, señores. O sea, pero bueno, primero fue un reto construir los nanotubos de carbón. El segundo reto era poder meter, o sea, cómo ustedes conectan todos estos hilos a una máquina y le meten agua. ¿Cómo ustedes le meten agua a algo que es tan diminuto? Como yo les digo, estamos viendo el pelo, un cabello de la peluca de un virus. En broma y en serio. Es algo tan diminuto porque es atómico. Entonces, ¿cómo yo logro conectar todos esos hilos, todos esos nanotubos, conectarlos a una bomba y que pase agua por ahí? O sea, es algo una hazaña. Entonces, hace unos años, estaban unos científicos en un laboratorio creo que fue California, tratando de hacer esto, señores. Y estaban ahí rompiéndose la cabeza, tratando de ver cómo hacían esto. Y dale, y unían estos filamentos, y dale, y la bomba, y se rompía, y no sé qué, no sé qué. Y bueno, llegó un momento que hasta que se cansaron. Y bueno, dejaron eso ahí.
y se fueron a dormir. Al día siguiente, cuando ellos regresan al laboratorio, encuentran el laboratorio inundado. Entonces empezaron a buscar y vieron que el agua, o sea, el laboratorio estaba inundado porque la bomba a la cual ellos habían conectado los nanotubos estaba botando agua. Entonces, la sorpresa de ellos es que el agua que ellos estaban metiendo en esa bomba era agua salada. Cuando ellos vieron el agua era dulce. Entonces quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que habían filtrado el agua salada con los nanotubos. Entonces ya tenemos la tecnología para filtrar agua de mar, evitar la Tercera Guerra Mundial, evitar la escasez de agua utilizando nanotubos de carbono. Entonces esto está en fase experimental. Es cuestión de esperar quizás un par de años y ya vamos a tener, ya no vamos a estar usando estos filtros que no valen, pues se trancan y todo. Ahora vamos a poder, en un par de años, no se extrañen que ustedes vean por ahí la gente filtrando agua de mar. Así que eso es la importancia que tienen los fullerenos. Y bueno, para terminar aquí, vamos a mencionarle algunos anillos que se utilizan mucho en bioquímica. Por ejemplo, ya hablamos de las purinas. Bueno, los que les gusta la parte del maquillaje, las quinolinas, son sustancias que se utilizan mucho a nivel dermatológico para lo que son las manchas de piel. Y todo esto, el indol, el benzimidazol, son compuestos que se utilizan para bases de medicamentos, para crear antibióticos, antimicóticos. Entonces, todos estos son polianillos, porque tienen varios y son heterocíclicos. Esto se le llama fusionados porque son, miren, uno de 5 con uno de 6. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ver cómo, esto sí es importante, señores, que lo anoten, porque esto, cómo se llaman o se nombran los compuestos derivados de benceno. Recuerden que esta parte de aquí se llama benceno. Este compuesto, cuando el benceno tiene un OH, no es un alcohol, no es un alcohol. Recuerden que recuerden que la química del benceno se aleja de la de los hidrocarburos. Entonces, esto que pareciera un alcohol, no es un alcohol. Cuando un benceno tiene un OH se llama fenol, ¿ok? Fenol. Cuando un benceno tiene un CH3 se llama un tolueno, ¿ok? Y cuando tiene un NH3 se llama una anilina. Ustedes le preguntan a alguna de sus abuelitas cómo teñían la ropa y qué le van a decir, que con qué la teñían. ¿Quién sabe con qué teñían la ropa antes las abuelitas? Con un polvito azul. Añil, algo así. Con añilina, ¿verdad? Con añilina. Disculpe que estoy comiendo. No se preocupe, profe, dele. Buen ¿No han provecho. comido todavía? Gracias. ¿Que no han comido todavía? No. Hasta café estoy tomando, profe, no se preocupe. Ah, vaya. Ok, bueno. Entonces la anilina en realidad se llama anilina. Es un benceno con un NH3. Y el anisol, que es este que está aquí, ustedes han tomado, ustedes saben el olor a anís. Ay, sí, Anís. Que sabe a anís. Sí. Bueno, ese olor a anís, sabor a anís, viene de esto, del anisol. ¿Ok? Entonces, estos son, digamos, nombres comunes. Fenol, tolueno. El tolueno es una sustancia que se utiliza mucho para sintetizar muchas otras cosas. La anilina, ya saben, el nitrógeno siempre en química es un compuesto muy colorante. Todo lo que lleve así nitrógeno es altamente pigmentador. Ok. Entonces, miren, en los compuestos aromáticos el sistema de nomenclatura es muy sencillo. Aquí, volvamos para atrás, aquí nada más hay un sustituyente. Cuando hay dos, miren, vamos a hacer una pausa aquí, miren, esto que está aquí. Este señor que está aquí, miren, vamos a hacer una pausa. Casi se me olvida. ¿Lo han escuchado antes? A ver. Miren, alcohol bencílico. ¿Lo han escuchado antes? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Se acuerda? Sí, profe, pero que no recuerdo.
Ok, No se utiliza en algún producto de, no sé, para acné, ¿no? ese No es sé, el, tengo la vaga idea. ese es el, No sé. sí, ese es el peróxido de benzoilo. Ah. Bueno, estaba tibio, estaba tibio. Bueno, miren, miren la importancia, como yo les digo, de a veces uno tener un conocimiento leve de lo que es química, porque no sabemos en qué momento nos puede o podemos